utilizaremos otro método. Buenas noches. Empezamos la exposición de hoy. Vamos a hablar de diversos criterios que se aplican en la calificación registral, básicamente en lo que es inscripción de constitución, modificación de estatuto, de ahí en lo que respecta a normas estatutarias. Sí. Lo que respecta a normas estatutarias y también a los otorgamientos de poder, ¿no? Que aunque no lo crean, parecen actos sencillos, ¿no? Pero también generan gran cantidad de observaciones, a veces, por así decirlo, incomprensibles, ¿no? Empezamos primero por el tema básico de la modificación del estatuto, ¿no? Que es uno de los temas de este diplomado, ¿no? En principio, como toda convocatoria, tiene que tener un órgano competente para realizar ese acto y un órgano competente para convocar al órgano que va a adoptar ese acuerdo, ¿no? Salvo los casos de sesión universal, ¿no? Que no requieren convocatoria, o los de convocatoria judicial. Pero hay ciertas cuestiones acá que son materia de, en algunos casos, controversia. ¿Por qué? Porque a veces la norma no contempla todos los supuestos y entonces tenemos que recurrir, ¿no? al hecho de ver cómo se cubre ese vacío, si es que la norma no nos da alguna salida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una asociación no es mayor problema. El que convoca es el presidente del Consejo Directivo, salvo que en el estatuto se haya establecido la convocatoria va a ser efectuada por el Consejo Directivo. Pero hay otros puntos que hay que ver, por ejemplo, los de la calificación conjunta, la convocatoria conjunta. ¿Qué ocurre cuando el estatuto nos dice la convocatoria será efectuada por el presidente del Consejo Directivo y el secretario? O como ha ocurrido ahora último, una resolución del tribunal ha salido que ha cambiado totalmente el esquema de lo que se manejaba en el área registral. ¿En qué sentido? Para muchos de los registradores encontramos estatutos que decía el presidente convocará a Asamblea General. No hay ninguna novedad ahí, pero después aparecía otra disposición que decía el secretario citará a Asamblea General. Hace muchos años salió una resolución del tribunal que decía la palabra citar se hace mención básicamente a la entrega de la esquela o la citación respectiva. No implicaba exactamente y necesariamente que era lo mismo que convocar. Sin embargo, a raíz de una resolución que ha salido este año, el tribunal ha equiparado al hecho la palabra citar a la de convocar. Entonces, si en el estatuto dice el secretario citará a Asamblea General, entonces la convocatoria deberá ser efectuada conjuntamente por el presidente y el secretario. En la citación, en la convocatoria, debe aparecer expresamente presidente, secretario. Y eso también nos lleva a otro punto. Si la constancia de convocatoria para una sesión debe ser firmada por el órgano legitimado para convocar, entonces esto nos lleva a interpretar que si el presidente por sí solo no puede convocar, necesariamente la constancia de convocatoria también tienen que formularla ambos directivos, porque ahora se va a entender que la convocatoria, como es conjunta, la acreditación también lo tiene que ser. Y esto porque el reglamento nos señala que la constancia de convocatoria debe ser formulada por el órgano que tenga legitimidad para convocar a la sesión de la que se trata. Ahora, en el caso, por ejemplo, de una cooperativa, lo mencionamos unas clases atrás, ¿qué ocurre
En las cooperativas existe la llamada renovación por tercios, ¿no? El 3-2-1 que le decimos, ¿no? Unos directivos integran el Consejo de Administración por 3 años, otros lo integran por 2 años y otros lo integran por 1 año. Lamentablemente, el sistema de elección que se utiliza en las cooperativas no permite generalmente una renovación por tercios que calce, ¿no? Que apenas termine uno, empiece el mandato del otro. Y suele suceder que a veces se retrasa la elección de los nuevos directivos. Entonces, llega a ocurrir que de los, por ejemplo, 5 directivos que estaban con mandato vigente, quedan 2 que solamente, cuyo mandato como miembros del Consejo de Administración ha vencido. Entonces, basta que queden 3 directivos o que quede la cantidad de directivos que sume más de la mitad o que cumpla con el requisito estatutario de quórum en la sesión del Consejo de Administración para que puedan efectuar la convocatoria. Pero si no se cumple con el quórum o todos los miembros del Consejo de Administración han vencido su mandato, solamente se puede convocar asamblea eleccionaria. No puede convocar para modificar estatutos, ni para otorgar poder, ni cualquier otro acto que no sea el acto eleccionario. También lo de la denominación ya lo hemos mencionado, ¿no? Aún así, es necesario precisar que ha habido registradores que exigen que una denominación abreviada, por ejemplo, cumpla con contar con todas las primeras letras o primeras sílabas de todas las palabras que forman la denominación abreviada, cuando el reglamento no lo ha establecido así, ¿no? El reglamento habla de algunas. Y también hay que tener en claro que no debe prestar a confusión la denominación que se escoja con el tipo de persona jurídica que estamos constituyendo. Hemos mencionado que una asociación no puede usar el término comité, ¿no? Una fundación no puede usar el término sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? O un término comité, ¿no? Una asociación o un comité no puede denominarse fundación, etcétera, etcétera. Ha habido casos en lo que respecta a sede registral donde está inscrita, en la cual el domicilio estatutario de una persona jurídica es, por ejemplo, Callao y aparece inscrito en Lima, o al revés, o incluso, ¿no?, está inscrito en Lima, pero su domicilio era Huaral, y la competencia no es la misma. Pero a veces pueden pasar esos errores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los actos posteriores a esta modificación o a esta inscripción erróneamente efectuada? En un principio ocurrió que, y les cuento un caso puntual, una asociación inscribió su constitución consignando domicilio Callao, según señalaba el parte notarial. Por una de esas cosas del destino, se extravió el título archivado. Entonces, hubo que pedirlo al Archivo de la Nación. El Archivo de la Nación remite ese testimonio que conservaba en su acervo y lo remite a la oficina registral respectiva, se reconstruye el título archivado y se procede a seguir las inscripciones, ¿no?, que correspondían, ¿no?, las inscripciones posteriores, hasta que un registrador se da cuenta que en el título archivado que se había remitido a la oficina registral del Callao decía que la asociación tenía su domicilio en Lima. ¿Qué había ocurrido? Que el notario había testado el parte y lo había enviado. Pero
en su protocolo no había cambiado eso. Entonces, cuando del archivo de la Nación mandan la copia extraída directamente del protocolo, ahí saltó la alteración que había hecho este notario ya cesado. La registradora vio esto y dijo: esta oficina no es competente para calificar estos actos, y tachó el título. Entonces, en la segunda instancia, ¿qué se dijo? Que si bien es cierto, había habido este error que no era imputable al registro, ¿no?, pero ya la partida había quedado legitimada. Entonces, todos los actos posteriores de esta persona jurídica tenían que seguirse inscribiendo en la partida que existía en el Callao, hasta que se efectuara la rectificación respectiva. Le cuento que han pasado 10 años y nadie se ha atrevido a hacer la rectificación, por motivos obvios. Les contaba también en la sesión anterior este aspecto del domicilio y respecto de el hecho que se realicen sesiones fuera del ámbito territorial. Pero hay un aspecto que hay que tomar en cuenta también. Hay colegios profesionales, hay instituciones del sector público o incluso del sector privado que tienen alcance nacional, tienen ámbito nacional. Entonces, en estos casos, a veces al constituirse, no consignan un domicilio. Entonces queda la duda: le consignamos que el domicilio principal es Lima y lo inscribimos en Lima, pero con eso también nos limitamos y decimos solamente pueden sesionar en la ciudad de Lima. Entonces, en ese caso, el tribunal se ha pronunciado que cuando no se consigne un domicilio específico, se inscribirá en la partida de Lima, pero cualquier sesión que se realice en cualquier lugar del territorio nacional tiene validez. Y en este caso, la revisión de los estatutos se tiene que ser muy minucioso. ¿Por qué? Hace unos años recibimos un título del Colegio de Ingenieros con su estatuto anterior. Y un registrador lo tachó porque había habido una sesión del Congreso Nacional, que es el órgano supremo del colegio, ¿no?, en la ciudad de Tarapoto. Y su estatuto no contempla la posibilidad que el Congreso Nacional sesione en un lugar diferente. Y en efecto, uno revisa el estatuto, todo lo que es la parte de órganos del colegio, ¿no?, y no había ninguna disposición que faculte a realizar el Congreso fuera de la ciudad de Lima. Pero, escondido en el estatuto, había una disposición que decía así: facultades del secretario de Economía, ¿no?, ABCD, disponer la partida correspondiente para la sede departamental donde se realice el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué está diciendo ese estatuto de manera solapada? Que el Congreso se puede realizar en cualquier parte. O sea, se designa una sede departamental y ahí se va a realizar el Congreso. Y esa línea, esa simple línea, cambia todo el sentido, ¿no?, de la limitación. Ya no hay limitación en este caso. Por eso, en la calificación registral uno tiene que ser muy minucioso. Y a veces interpretar, ¿no?, algo que no es tan notorio. Bueno, los actos no inscribibles, el artículo 42 del Reglamento General indica que se tachan sustantivamente, ¿no?
sea que en este punto no hay mayor discusión, pero no hay mayor discusión cuando sí se sabe qué acto es inscribible y qué acto no es inscribible. Les hablé del principio de relevancia registral, relevancia o trascendencia registral. Y en este aspecto el tribunal ha sido reiterativo en mencionar que las ratificaciones de actos, ratificaciones de nombramientos no son inscribibles, ¿no? Y uno de los fundamentos es interesante, ¿no? A ver, permítame leerlo. Dice, los asientos de inscripción solo deben publicar aquella información contenida en el título que sea trascendente para el conocimiento de tercero. Caso contrario, las partidas registrales se atiborrarían de datos irrelevantes que las tornarían confusas, perjudicándose de esta manera la fluidez del tráfico jurídico. Imagínense que una asociación se le ocurre comprar un terreno, ¿no? Y después de comprar ese terreno se le ocurre hacer divisiones en lotes, ¿no? Y se le ocurre aprobar en asamblea, ya vamos a inscribir el acuerdo de dividirlo en 25 lotes, ¿no? Y cada lote con tal área, tal área, tal área, tal área, etcétera, etcétera. ¿Ese acuerdo es inscribible? No, porque no va a vincular a la persona jurídica con un tercero. Implica una manifestación de voluntad, pero no lo va a vincular con nadie. Incluso, si una persona jurídica celebra un contrato, ¿no?, con un tercero, tampoco por voluntad de la persona jurídica este acuerdo, esta compraventa, va a acceder a inscribirse en la partida registral de la persona jurídica, porque para eso está el principio de especialidad. Si voy a transferir un bien, inscribo esa transferencia en la partida del bien. ¿Se imaginan qué pasaría si tuviéramos que inscribir cada una de las transferencias y cada uno de los contratos que celebra una persona jurídica? ¿De qué serviría? El año 2006, el Tribunal Registral sacó una resolución que dice esto: el acuerdo adoptado en Junta de Acreedores, por el cual se aprueba la venta de un inmueble sin otorgarse facultades a efectos de ejecutar la venta, no constituye un acto inscribible en el registro de sociedades. Y este mismo principio se aplica al registro de personas jurídicas. La decisión de vender, ¿no?, o aprobar una venta no le va a hacer nada a la partida, persona jurídica, y menos esa manifestación de voluntad va a implicar una transferencia de derechos. Así que es irrelevante para conocimiento de terceros. Hay un punto acá que hay que tomar en cuenta al momento que uno elabora su estatuto. Hace un tiempo hablamos de los fines, ¿no? Y los fines de una persona jurídica, por ejemplo, asociación, pueden ser múltiples, diferentes, pueden ser variables, ¿no? Lo que importa es que se trate de un fin común y las actividades que se realicen pueden ser de carácter económico. No hay ningún inconveniente. Y el registrador, al evaluar el objeto de la persona jurídica, no tiene tampoco capacidad alguna para decir: este acuerdo que estás celebrando no te va a permitir, ¿no?, realizar la finalidad que tú quieres. ¿En qué sentido? Hace años, ¿se acuerdan el artículo 115 de la Ley General de Sociedades?
que mencionaba que se requiere un quórum especial para transferir activos que superen el 50% del capital social, el valor contable del patrimonio, perdón, que supere esa venta, que supere ese 50% del capital social. Entonces, el registrador veía una transferencia de un inmueble por 100.000 soles, por ejemplo, y el capital de la empresa era 50.000. El registrador decía, no, esta compra-venta que ha realizado tu gerente no es válida, tiene que ser ratificada por la Junta General de Accionistas con un quórum especial. Entonces, el registrador se basaba en una interpretación errónea que hacía de la ley, porque la ley dice, ¿no?, que no se requiere aprobación de la Junta para transferir activos cuyo valor contable supere el 50% del capital social. Pero habla de valor contable y el registrador no tiene acceso al valor contable de los bienes. Entonces, mal puede decir el registrador, ¿sabes qué? Esto no cumple con ese requisito. En este sentido, más o menos también está canalizada algunas resoluciones del tribunal, ¿no? Cuando algunos registradores señalaban, ¿no?, que no tiene nada que ver la transferencia que está haciéndose con la finalidad de la asociación, ¿no?, ni que le va a permitir desarrollar su actividad, etcétera, etcétera. No tiene el registrador competencia ni capacidad para determinar que un acto, una transferencia que se está haciendo va a impedir, ¿no?, el cumplimiento del objeto social. Imagínense que tengamos una asociación cuya finalidad sea preservar, ¿no?, mantener un inmueble que es de propiedad de todos los integrantes de esta persona jurídica o que se mantienen en posesión de la misma, y después aparece un acta, ¿no?, aprobando la venta de ese inmueble. Entonces, es contradictorio que la finalidad sea mantener la propiedad y posesión de ese inmueble y después acordar venderse, ¿no? También sería contradictorio si nuestra finalidad es, ya con ese local adquirido, ¿no?, implementar para desarrollar actividades de carácter cultural, deportivo, etcétera, etcétera, y después aparezco vendiéndolo, concesionándolo, subarrendándolo, constituyendo derechos de superficie, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente el registrador dirá, oye, pero si el fin es no puedes realizar adoptar este acuerdo, va contra los fines que tú mismo te has puesto, te has establecido tú mismo, pero no está dentro de la competencia registrar, señalar si ese acto se adecúa o no a los fines de la persona jurídica. Las asociaciones, no obstante ser personas jurídicas no lucrativas, pueden realizar actividades económicas y tomar acuerdos de naturaleza mercantil. La diferencia con las personas jurídicas lucrativas está en el destino de sus ingresos. La asociación puede comprar, vender, alquilar, arrendar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que haga con esos fondos que obtenga, eso es lo que va a determinar su carácter no lucrativo. La asociación está obligada a invertir ese dinero en realizar actividades con la finalidad de cumplir el objetivo, ¿no? Está prohibida totalmente de decir, nos ha quedado este remanente, ya, cada asociado le vamos a entregar tal parte. O cada asociado de este inmueble, ¿no?, le vamos a ceder el uso de tal área, tal área, tal área, tal área. Hay que hacer una distinción también cuando hablamos de los acuerdos de la persona jurídica. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si hoy día nos reunimos, adoptamos un acuerdo, ¿no?,
y no se nos ocurre inscribirlo sino de acá hasta 2, 3 meses, un año, etcétera, etcétera. Imaginemos que elegimos un apoderado, un consejo directivo, una modificación de estatutos, etcétera, etcétera. Hay dos planos acá que se tienen que tomar en cuenta. Y eso se ha recogido incluso en varias resoluciones de tribunal registral. ¿En qué sentido? Nosotros adoptamos ese acuerdo y ese acuerdo para nosotros ya tiene validez desde el momento que lo adoptamos. Pero para terceros solo será oponible desde el momento en que yo lo inscriba. O sea, si yo tengo un apoderado con facultades para transferir, yo ya acuerdo removerlo, entonces, mientras yo no lo inscriba, el tercero simplemente desconoce ese acuerdo, ¿no? Pero nosotros no lo podemos desconocer. Entonces, en ese sentido, el tribunal se ha puesto en la posición de decir: los miembros de la persona jurídica no son terceros y por lo tanto los acuerdos surten efectos para ellos desde el momento en que se aprueban. Lo mismo ocurre en el caso de una modificación estatutaria. Ya se aprobó como precedente de observancia obligatoria hace 6 años aproximadamente, que el acuerdo de modificación de estatuto surte efecto de opción del acuerdo. Pero la Asamblea sí puede acordar diferir su entrada en vigencia. Lo aprobamos hoy día, pero va a entrar en vigencia desde el momento que se otorgue la escritura pública, desde el momento que se inscriba, a partir de que consigamos tal autorización, etcétera, etcétera. O incluso entrará en vigencia después de la elección del siguiente consejo directivo, etcétera, etcétera. Incluso las disposiciones estatutarias pueden entrar en vigencia parcialmente. Y en muchos casos, sin que se establezca. Imaginémonos que tenemos un consejo directivo de 5 integrantes. Se modifica el estatuto y a partir de ahora nuestro consejo directivo ya no va a tener 5, sino va a tener 3. Ya. Como la Asamblea no se ha pronunciado, ¿no?, respecto de cómo queda el órgano directivo, entonces estos 5 directivos van a seguir ejerciendo sus funciones, ¿no?, hasta que concluyan su mandato. Y una vez que concluyan, se realiza el nuevo proceso eleccionario y ya comienzan a regir las disposiciones estatutarias para estos, ahora ya no 5, sino 3 directivos. Ustedes conocen la figura de la cooptación. La figura de la cooptación es una figura de naturaleza societaria, en las cuales el directorio, en caso de vacancia de uno, ¿no?, de alguno de sus integrantes, puede no solo incluso remover un director, sino también nombrar a su reemplazante. Esta figura no era muy aceptada, ¿no?, tratándose de personas jurídicas no societarias, ¿no?, excepto el caso de las cooperativas y asociaciones pro vivienda, que sus normas establecen sí esta facultad de sus órganos directivos. Pero tratándose de asociaciones, se aplicaba literalmente lo que dice el artículo 86 del Código Civil, que la Asamblea General es el órgano encargado de elegir a los integrantes del Consejo Directivo. Pero jurisprudencialmente se ha admitido la posibilidad de que estatutariamente se establezca que el Consejo Directivo puede declarar la vacancia y nombrar a un reemplazante. Pero eso no implica que el Consejo Directivo pueda declararse íntegramente vacante, ¿no?, y nombrar al siguiente órgano directivo para el siguiente periodo.
sino que simplemente en virtud al que el estatuto lo faculta, remueve uno, remueve dos y nombra a sus reemplazantes. Pero eso tiene que estar establecido en el estatuto. Si el estatuto no lo contempla, eso es una atribución de la Asamblea General. Otra cuestión que se tiene que tener en cuenta ahí es que a veces, ¿qué ocurre? Hay algunos estatutos que te dicen el Consejo estará integrado por tantos titulares y tantos suplentes. ¿Ya? En caso de vacancia, el suplente asumirá las funciones del titular, ¿no?, por el periodo, ¿no?, que le falta completar, ¿no?, al cesado, ¿no? Entonces hay asociaciones o hay consejos directivos que con ánimo de burlar, ¿no?, la voluntad de los asociados y obviarla y no recurrir a la Asamblea General, han intentado utilizar esta figura. El suplente asiste a una sesión, declaran la vacancia, incorporan directivos y el suplente vuelve a su calidad de suplente y este nuevo directivo incorporado le otorgan todo el periodo de mandato como si fuera de un nuevo directivo, ¿no? Eso no está permitido. Si vas a reemplazar a un directivo, solamente lo puedes reemplazar por el periodo que falta. No puedes reemplazar para que empiece el periodo desde cero hasta que culmine el periodo que establece el estatuto. Sí les mencioné hace un tiempo que había estatutos en los cuales se obviaba establecer reglas de quórum y mayorías para el consejo directivo, ¿no? Y estos quedaban entrampados, por así decirlo, ¿no? Porque particularmente un grupo de registradores éramos del criterio que si el estatuto no decía nada, entonces tenía que concurrir todos los directivos y como el estatuto no establecía reglas de mayorías, todos tenían que aprobarlo por unanimidad, ¿no? El tribunal sacó hace años una resolución, sacó el año 2011 una resolución que mencionaba el principio de mayorías, que regula el ordenamiento jurídico peruano. Bueno, pero no decía cuál era la norma legal para decir, ¿no?, que existía el principio de mayorías en el sistema jurídico peruano. Pero, en realidad, para no poner trabas en la inscripción de consejos directivos, se optó por acoger el principio de que bastaba que concurra más de la mitad de los directivos y que estos hayan sido debidamente convocados para admitir la inscripción de un órgano o de un acuerdo de un órgano que no había regulado estos aspectos. Uno, porque conseguir unanimidad y que asistan todos los directivos era algo realmente imposible. Vamos a hablar sobre un punto que está referido a los mandatos de los consejos directivos por disposiciones que establecen sus estatutos. Normalmente los estatutos establecen, los mandatos son de 2 años. Algunos ponen 3, hay algunos que son de 6 meses, 1 año, etcétera, etcétera. No hay un periodo mínimo que haya establecido la ley. Pero ¿qué pasaba? Vencían estos 2 años de mandato y, como generalmente ocurre, los asociados van, votan y se desentienden de la persona jurídica, ¿no?, hasta que, cuando necesitan adoptar un acuerdo,
Ya no hay consejo directivo vigente. Pero para ellos, ¿no?, el presidente del consejo directivo sigue teniendo mandato vigente, sigue estando totalmente en funciones. ¿Por qué? Porque no se le ha removido, porque no se han realizado elecciones, él sigue siendo la persona que representa a la asociación. Registralmente no va a aparecer un asiento que diga fulano ya no es presidente. Entonces, esto se interpreta, ¿no?, doctrinariamente de dos puntos. Uno es la teoría del mandato y otro es la teoría del órgano, ¿no? Según la teoría del mandato, las funciones de este órgano directivo culminan cuando vence el periodo para el cual se le designó. En cambio, la teoría del órgano señala que, aunque haya vencido el mandato de estos directivos, ellos continúan a la cabeza de la persona jurídica y pueden realizar sus actividades de manera normal. Hubo una sala del tribunal, la sala de Trujillo, la sala del Tribunal del Norte, que era partidario de esta posición, yendo en contra de lo que decía la sala del centro y la sala del sur. Entonces, mientras en la sala del sur te decían, no es aplicable la teoría del órgano, sino la teoría del mandato, la sala del norte te decía, la que vale es la teoría del órgano. Y incluso disponía que el certificador de publicidad extendiera certificados de vigencia del consejo directivo. Entonces, esta situación se tornaba complicada, ¿no?, contradictoria. O sea, el registro, y para empezar, el tribunal se ponía en dos posiciones totalmente opuestas. Y a veces eso no solo pasaba con las personas jurídicas comunes y corrientes, ¿no?, sino pasaba con asociaciones en las cuales estaban integrados por empresarios, mineros, etcétera, etcétera, ¿no? Venían grandes grupos empresariales, ¿no?, que tenían su organización, su asociación, y Asamblea General, aprobamos modificar el estatuto. Se presentaba el registro, no procede porque tu mandato ya venció. Y ellos decían, obviamente, pero él sigue siendo presidente, ¿no? Y la respuesta era, su mandato concluyó y no existe ninguna norma que señale que su mandato continuaría o sus funciones las continuaría ejerciendo después de vencido ese mandato. Esa fórmula se le llamaba continuidad de funciones. Se le sigue llamando hasta ahora. Entonces, el año 2009, cuando salió el primer reglamento, fue realmente una parte contradictoria y caótica. ¿En qué sentido?, ¿no? Que el movimiento que hacía más, por así decirlo, más fuerza para cambiar, ¿no?, el sentido de las disposiciones, era el que decía, no, que continúe en funciones mientras no se nombre uno nuevo, ¿no? Y había otra parte, ¿no?, que señalaba que, por el contrario, vence su mandato, solamente tiene facultades para convocar a elecciones. Que si se quería que tuviera una continuidad de funciones, tenía que establecerse expresamente en el estatuto. Y así, entre estos dimes y diretes, se sacó el reglamento. Pero, ¿qué ocurrió? Sacaron una disposición que, en mi entender,
a todas luces era ilegal y hasta inconstitucional. Exigían que en el estatuto se pusiera si el consejo directivo, una vez vencido el mandato, continuaba en funciones. Cuando lo lógico hubiera sido, si tú quieres que continúe en funciones, ponlo expresamente. Si no dices nada, entonces entiendo que va a cesar una vez que cumpla su periodo de mandato. Y se generaron alrededor del 60% de los títulos salían observados por este punto, porque ningún estatuto lo señalaba y en vez de viabilizarlo de tal manera como para que se inscriba directamente sin que salga esta observación, no, los títulos salían observados y se tenía que otorgar una nueva escritura aclaratoria. ¿Para qué? Para que señale que si el órgano directivo continuaba en funciones después de vencido su mandato. Es como si el SUNAR, Registros Públicos, le dijera, oye, por si acaso tienes que decir esto para ver si te conviene. Esa no es la labor del registro. Obligarlos a hacer eso es vulnerar, ¿no?, el principio de autonomía y autorregulación que tienen las personas jurídicas. Felizmente, esa exigencia fue eliminada con el reglamento que salió en 2013. Pero lo que sí se ha mantenido es el hecho que si vence tu mandato, vence tu periodo de funciones y no has establecido continuidad de funciones, entonces solamente puedes convocar asamblea eleccionaria. Pero también viene otro punto, la prórroga. Prórroga no es lo mismo que reelección. Cuando yo voy a hacer un acto eleccionario y se pueden reelegir los directivos, igualito, si hay quien tiene que intervenir el comité electoral, se tiene que formar el comité electoral. Si el estatuto dice que tiene que hacerse, tiene que obtener tal mayoría, ¿no?, y si no se obtiene se hace una segunda vuelta y etcétera, etcétera, entonces hay que cumplirlo. Pero la prórroga es diferente. Con la prórroga lo único que hacemos es acordamos extender el mandato del Consejo Directivo, del actual Consejo Directivo, por 2 años más, ¿no?, o por 4 años más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que se dé esto, tenía que haber 2 requisitos. Uno, que esté contemplado en el estatuto. Y 2, que el acuerdo se adopte antes que venza el mandato del Consejo Directivo que se va a prorrogar. Porque si lo tenías contemplado en el estatuto, pero vencía el mandato y recién acordabas la prórroga, no procedía. Y si hacías al revés, si acordabas la prórroga antes que vence el mandato, pero tu estatuto no lo contemplaba, tampoco procedía. Y ojo que la prórroga, así como la ha contemplado el Tribunal Registral, no tiene limitación de tiempo, ¿no?, ni limitación de veces. Podrías acordar prorrogar y prorrogar y prorrogar y prorrogar y prorrogar indefinidamente, ¿no?, salvo que tu estatuto te diga, ¿no?, se prorrogará por única vez. Pero no todas las personas jurídicas pueden acogerse a esta figura. Y básicamente hay 3 que no pueden acogerse a esta figura: las asociaciones pro vivienda, las cooperativas y las asociaciones de padres de familia. Esas son las que taxativamente te niegan cualquier posibilidad de aplicar una prórroga. La ley de asociaciones pro vivienda dice que el mandato vence inexorablemente cumplidos los 3 años de mandato.
La ley de cooperativas también te dice, se tienen que efectuar renovaciones anuales por tercios, ¿no? Y la ley de APAFA, el reglamento, te dice que el mandato vence indefectiblemente en el mes de diciembre, si no me equivoco, ¿no? Vencidos los 2 años, y queda prohibida la configuración de juntas directivas transitorias, prórrogas, etcétera, etcétera. Como ya les dije, no es lo mismo prórroga que reelección. Reelección implica, ¿no?, elegir nuevamente a las mismas personas siguiendo el procedimiento estatutario, ¿no? Para que haya reelección, no importa si, por ejemplo, ABC fueron elegidos el año 84, ¿no?, hasta el 86, y el año 90 no se hizo elecciones durante todo ese lapso, y el año 90 volvieron a salir elegidos A, B y C, ¿no? Dirán, oiga, pero hay un lapso de tiempo en el cual A, B y C ya no han ejercido, ¿no? Han pasado más de 4 años y los han vuelto a elegir. Bueno, eso igualmente es una reelección, ¿no? Así haya vacíos, el hecho que se haya elegido a estas personas, no haya habido ninguna elección intermedia y se haya elegido otra vez a estas mismas personas, es una reelección, porque la reelección implica falta de alternancia. Y en estos casos, aún habiendo ese vacío, no ha habido alternancia. ¿Y eso qué va a implicar? Casos que a veces ocurren, ¿no?, porque a veces, muy a la criolla, ¿no?, se quiere obviar esta situación. Ustedes se acuerdan de la interpretación auténtica, ¿no? ¿Qué ocurría? Se eligió a un presidente bajo una constitución, se modificó una constitución, ¿no?, que le facultaba ahora reelegirse una vez y, ¿no?, señalando, no, yo esta primera elección la hice con esta constitución y esta segunda con esta otra constitución, o sea, puedo postular otra vez. Entonces, muchas asociaciones querían aplicarlo de esa misma manera. Pero ¿cómo? ¿Qué ocurría? Sus estatutos decían, ¿no?, no te puedes reelegir, ¿no? O decían, te puedes reelegir indefinidamente, ¿no? Entonces pasaba el tiempo, los elegían una vez, otra vez y otra vez, ¿no? Modificaban el estatuto y decían, ya, solamente va a ser tu reelección para un periodo. Y postulaban otra vez y decían, no, cuando yo postulé, ¿no?, yo estaba con la condición de reelección indefinida, ¿no? Ahora modificaron el estatuto y todo empieza de nuevo. No funciona así. Y ya el tribunal se ha pronunciado ya reiteradamente en ese sentido, ¿no? Si se modifica el estatuto estableciendo una limitación a la reelección, ¿no?, y ahora tú incurres en esa causal, se te aplica inmediatamente el nuevo estatuto, ¿no?, aunque tú, ¿no?, te hayas elegido anteriormente con las otras disposiciones, ¿no? ¿Y cómo es en líneas generales ahora? ¿Hay reelección, no hay reelección? ¿O depende del estatuto? Depende del estatuto. O sea, para que tú no puedas reelegirte, el estatuto lo tiene que prohibir. Pero si tu estatuto no dice nada, entonces se entiende que puedes reelegirte indefinidamente. Pero, ¿qué pasa cuando el estatuto dice podrá ser reelegido por otro periodo? O podrá ser reelegido por un periodo.
La interpretación que a veces mecánicamente se daba era decir, no, se está refiriendo que puede ser reelegido un periodo, y de ahí puede reelegirse un periodo, y de ahí puede reelegirse un periodo. Entonces, el tribunal ha interpretado que no se debe tomar así. Si el estatuto dice, te puedes reelegir por otro periodo, solamente puedes reelegirte una sola vez. Y después de eso, no puedes volver a postular hasta que pase otro periodo, ¿no? Y la lógica del tribunal es, si se hubiera optado por la reelección indefinida, entonces uno, o no se dice nada, ¿no? O se dice, podrán reelegirse indefinidamente, ¿no? Pero cuando dices por otro periodo, ¿no? O por un periodo, entonces simplemente estás limitando. Distinto es el caso que tú digas otros periodos, porque ahí sí es indeterminado. Así que muchas veces se desconoce esta interpretación, se hacen las reelecciones y cuando llegan a registros no se puede. Yo particularmente tacho cuando la elección ha sido por lista. Porque cuando es cargo por cargo, ahí ha habido pronunciamiento de la asamblea uno por uno, ¿no? Entonces, en ese caso, el error está solamente en esa elección. Pero cuando lo haces por lista, ya no te puedes pronunciar en el sentido que esta persona no debe ir. No, entonces te tiraste abajo toda la lista. Y cuando se pone por reelección, también es indefinida en el estatuto. Sí, si puedes reelegirte, no hay ningún problema. Puedes reelegirte por otros periodos, no hay ningún problema. Puedes reelegirte por un periodo, ahí hay una limitación. Puedes reelegirte por otro periodo, ahí hay otra limitación. Todavía hay tiempo. Dice, la inscripción de la modificación de estatuto de una persona jurídica se realiza en mérito de escritura pública que contenga el acuerdo de modificación. Bueno, en realidad esto se aplica estrictamente para una asociación y eventualmente para otro tipo de persona jurídica, ¿no? Pero hay otro punto que hay que tomar en cuenta. Dice, la falta de formalidad del título en mérito del cual se solicita la inscripción no amerita la tacha, sino la observación, siendo el acto material el que debe preexistir a la fecha del asiento de presentación y no el título formal. ¿Qué ocurría? El artículo 42 del Reglamento General de los Registros Públicos te dice, el registrador tachará el título cuando el acto no preexista al asiento de presentación. Entonces, había personas jurídicas, por ejemplo, asociaciones, que acordaban su modificación de estatuto y la presentaban en copia certificada. Venía el registrador y lo tachaba. Pero el reglamento dice cuando el acto no preexista. ¿Cuál es el acto? ¿La modificación de estatuto o el otorgamiento de la escritura pública? El acto material es la modificación de estatuto. El acto formal, el que constituye el instrumento que va a acceder a registros, el acto formal es el otorgamiento de la escritura pública. Entonces, el acto ya preexistía. Y si ya preexistía, el hecho que no haya sido elevado a escritura pública no implicaba en modo alguno que ese acto no existía, porque la escritura pública solamente sería un medio probatorio.
la ley no dice el estatuto debe constar en escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces, ¿existe escritura pública? Sí. ¿No existe? ¿El acto no existe? No. El acto sigue existiendo, ¿no? Independientemente si se eleva escritura pública hoy día, mañana, ya se celebró el acto material existe, ¿no? Y sin embargo, hubo una resolución del tribunal que se comenzó a hacer de aplicación común, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, presentaban copias legalizadas de actas y el registrador lo tachaba, en virtud a que una sala del tribunal dijo, no, cuando se refiere a título material se refiere al instrumento público. Y si el instrumento público era la copia certificada, la copia legalizada no cumple ese requisito, no preexiste. Felizmente ese criterio ya se dejó de lado. Y básicamente porque a los registradores que aplicaron este criterio, sus tachas fueron revocadas por el tribunal registral. Entonces se puede presentar copia certificada. Se puede presentar copia certificada, sí. Y no te pueden tachar el título. Si lo hacen, el tribunal lo va a revocar para decir, ¿sabe qué? Presenta tu escritura pública. Pero igualito el registrador tiene que calificarlo. Entonces mejor la escritura pública, Me parece que muchos usuarios hacen eso, ¿para qué? Para que si hay un error lo corrigen antes de elevar todo a escritura pública. Porque si lo elevan a escritura pública y se equivocan, hay que hacer otra escritura pública, ¿no? Y otra inversión. Claro. Y además yo me pregunto, ¿no? ¿Es dable que el registrador exige escritura pública, ¿no? Le exija al usuario que cumpla una formalidad más onerosa para recién a ello decirte cuáles son los errores que hay? No. No está. Es un caso que, ¿saben qué se daba? En el caso de los bloqueos, por ejemplo. Se presentaba un bloqueo al registro de predios y entonces el notario quería que se eleve básicamente en base a su solicitud y a la copia legalizada de la minuta, ¿no? Y el registrador, ¿qué decía? Yo tengo que calificar el contenido de la minuta. ¿Por qué? Porque si hay una disposición que vulnere, ¿no?, alguna norma imperativa, si yo permito que el bloqueo acceda con esa disposición, el que vea el acto ya formalizado no lo va a poder cuestionar, ¿no? ¿Y sobre quién recaería la responsabilidad? Sobre el registrador que aceptó el bloqueo. Entonces, ¿qué ocurrió? Llegaba un bloqueo, se calificaba la minuta y se observaba, se corregía, ¿no? Y de ahí recién el bloqueo accedía, ¿no?, a ser anotado. Pero, obviamente, los que no estuvieron de acuerdo fueron muchos notarios, ¿no? Porque uno, demoraba la calificación, ¿no? Y dos, lo que ellos querían era que se inscriba el bloqueo y después se califique. Pero ¿sobre quién iba a recaer el costo? Sobre el banco no iba a recaer. Iba a recaer sobre el cliente del banco. Lamentablemente, en aras de hacerlo un acto más expeditivo y para que acceda al registro más rápido, ¿qué se hizo? Simplemente se dijo, ya el registrador no va a calificar la minuta. Simplemente lo inscribirá en mérito a la solicitud del notario y la copia legalizada de la minuta. No puede pronunciarse sobre el fondo. Vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa.
O como...